La mayoría del mundo las bebe, y vaya que las disfrutamos. Las bebemos durante reuniones, ocasiones especiales, celebraciones, momentos difíciles, uniones o hasta solos, porque muchas veces no se necesita una razón para beberlas. Las bebidas alcohólicas han estado presentes desde casi los inicios de las civilizaciones y nos han acompañado durante nuestra evolución como humanidad, inclusive evolucionando ellas mismas por obra de nosotros. Mezcal, vino, brandy, slivovitz, sake, vodka y la cerveza son, por mencionar a unos muy pocos ejemplos de alcoholes que todos los días y a todas horas bebemos alrededor del mundo. ¡Ay! Pero eso ya lo sabemos todos. Lo que verdaderamente quiero saber entonces es ¿de dónde vienen? ¿Por qué son como son? ¿Y cómo se crearon? Pues, bienvenidos al origen de los alcoholes, parte 1. Tenemos los fermentados. Esto significa que las bebidas fermentadas pasan por un proceso de oxidación incompleta, en donde, poniéndolo de manera bastante sencilla, es un proceso en donde las bacterias y levaduras de los ingredientes transforman su azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono. O sea, se dejan sentar los ingredientes en un recipiente, por así llamarle, sin mucho oxígeno, a más que descomponerse, separar sus propiedades. En este episodio platicaré de 3 bebidas fermentadas de gran popularidad y consumidas en enormes cantidades. Empecemos con el vino. El vino es una bebida procedente de la fermentación de la uva, ya sea uva morada o blanca. La palabra vino viene de la palabra latina vinum, la cual se cree que a su vez viene de la palabra sánscrita vena o la griega oinos. Algunas investigaciones dicen que el vino ya se fabricaba en los años 6000 o 5000 a.C. en las tierras de la antigua Mesopotamia, cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia es hoy en día una región que comparten los países de Siria, Irak, Irán, Kuwait y Turquía en el Medio Oriente. Es una zona muy amplia. Pero a pesar de esto, no sería hasta el año 3000 a.C., o sea, la Edad de Bronce, en donde ya formalmente se producía el vino, y por formal me refiero en el sentido de que ya había un proceso específico para la producción de la bebida. Antes de esto, el vino se producía como de manera accidental. ¡Ay! Hoy sí me salió mi juguito. Los sumerios, civilización de Mesopotamia, llevarían su juguito de uva, el vino, hasta Egipto en estos años de la Edad de Bronce, en donde, ahí les va, crearía una rivalidad con la cerveza. ¡Escándalo! No entraré aún en detalle con la cheve, al ratito también les platico de ella. Ya en Egipto, a las orillas del río Nilo, se cultivaría la vid de manera mucho más domesticada y se desarrollaría una industria vinícola. La adaptabilidad de la vid ayudó en su expansión por Europa Occidental, llegando inclusive a través de sus rutas comerciales hasta China. Durante esta misma Edad de Bronce, llegó por igual a la península ibérica, donde están España y Portugal. Háganme el favor, llegó hasta Iberia antes de Grecia, y eso que Grecia estaba a la vuelta de la esquina para los sumerios y los egipcios. Do me the favor. No sería hasta el año 700 a.C. que el vino llegaría hasta la antigua Grecia. Se tardó. El uso del vino por los griegos es una de las historias más comunes que conocemos, pues se usaba en ritos religiosos, en fiestas, en celebraciones y funerales. Fue tan importante el vino que hasta le asignaron un dios. Tú, Dionisios, tienes cara de que te gusta la fiesta, así que Dionisios serás el dios del vino. You got it, girl. Después de esto, el vino llegó a lo que conocemos hoy como Italia, hasta el año 200 a.C. Digo lo que conocemos hoy como Italia porque el país no se fundó como tal hasta el 18 de junio de 1946. Antes de esto eran ciudades-estado regidas de manera independiente. Muy compleja la historia italiana. Los romanos cambiarían el nombre griego de Dionisio, como siempre lo hacían, a Baco, símbolo de la fiesta asociada con el vino, y desarrollarían su propio tipo de vino a partir de los conocimientos que ya se les habían compartido. Avanzamos unos siglos más hasta la Edad Media y las tierras, por lo tanto los cultivos de la vid, pasan a ser de la iglesia y la monarquía. Por ello, la producción del vino queda a cargo de los monasterios y castillos, y es aquí cuando aparecen las primeras bodegas en donde se guardaba el vino en barricas de madera. Previo a esto, el vino era elaborado y procesado en ámforas y otras vasijas. La llegada del vino a América no sucedería hasta sino el año 1492 con la colonización, y México fue el primer país del continente
continente en donde se cultivaría la uva. Vámonos con otra bebida fermentada, la cerveza. La cheve, la chela, la birra, bebida a base de granos, la cual no se le puede atribuir una cultura de origen o época en particular. Existen registros de ella de hace más de 12,000 años y lo más probable es que inició con las tribus que cazaban y cultivaban cosechas de arroz, trigo y cebada. ¿Pero tribus de dónde? Hay registros egipcios escritos en papiro del año 5000 a.C. En ese entonces las cervezas eran elaboradas con frutas como los dátiles, granadas y unas que otras hierbas de la zona. Los egipcios usaban la cerveza para ceremonias religiosas y contaban con nada más y nada menos que la participación de los mismos faraones durante la preparación de estas. Ahora, esto fue en Egipto, y esta información se sabe porque ellos dejaron evidencia de su bebida, pero inclusive un poco antes de ellos, los sumerios ya tenían unos cuantos años fermentando estos cereales. Definitivamente, estos sumerios estaban al tiro, sin perder tiempo y adelantados a su época. La razón de por qué no se les conoce tanto como los quizás iniciadores de la cerveza es porque ellos no dejaron evidencia escrita. Lo único que se encontró en las tierras de la antigua Mesopotamia han sido vasijas de cerámica y quizás uno que otro dibujo en otros platos de barro. Lo que sí les puedo contar, y esto con aval de la página history.com, es que unos arqueólogos encontraron vasijas de cerámica que datan del año 3400 a.C. con aún un residuo pegajoso cervecero y otra vasija del año 1800 a.C. con un escrito llamado Himno a Ninkasi. Este escrito es una oda a la diosa sumeria de la cerveza, Ninkasi, y en él viene por igual una receta de la preparación de la cerveza que era hecha por las sacerdotisas. Sumerios progresistas. Con el tiempo, globalización y comercio, la cerveza a través de las varias rutas del Medio Oriente llegaría hasta el Mediterráneo y por lo tanto el resto de Europa, en donde se convertiría en la bebida base de muchas civilizaciones. Esto en parte porque en amplias zonas de Europa había bastante cultivo de granos, por lo tanto los cerveceros tenían cuantiosas opciones de ingredientes y frutos silvestres con los cuales trabajar. Se dice que fue durante la Edad Media que la cerveza como la conocemos hoy en día fue fabricada. A pesar de usar cebada y malta como el principal ingrediente de la bebida, los europeos medievos comenzaron a incorporar el lúpulo para amargar la cerveza por ahí del siglo XII. Antes de ello, como lo platiqué, usaban frutos silvestres e inclusive especies y hierbas para balancear el dulzor de la bebida. O sea, es originalmente dulce, nosotros la amargamos. Cabe mencionar que en estas épocas era mucho más sano beber cerveza que agua. ¿Por qué? Pues porque muchos de los ríos y cuerpos de agua dulce estaban contaminados. ¿Pero contaminados de qué? Se preguntarán. En la Edad Media no había basura como la hay hoy en día. Pues, amiguitos, se dice que las aguas estaban contaminadas de heces, cuerpos putrefactos y otros desechos biológicos. Así que sí, era mejor tomar cerveza, ya que esta había pasado por todo un proceso de limpieza. Los monjes se convirtieron en uno de los mayores productores de cerveza en Europa, tan así que casi cada monasterio contaba con su propia cervecera. De hecho, en diversos escritos se les agradece a los monjes por innovar la bebida. Ellos ayudaron en la creación de la cerveza lager, de almacenarla en frío y de mejorar su sabor. Las Islas Británicas, o como le conocemos hoy en día el Reino Unido, fueron también el epicentro de grandes innovaciones cerveceras. Se les reconoce a estas islas por ser las raíces de las cervezas Pale Ale, Porter y Stouts. De hecho, la cerveza del tipo India Pale Ale se inventó por la necesidad que tenían los navegantes ingleses de llevar su cerveza hasta la India y Burma, donde tenían puestos militares y de avanzada, sin que se les agriara o ranciara. Por lo tanto, crearon una cerveza de mayor grado de alcohol y con extra lúpulo, detalles que actuaron como preservativos naturales. La cerveza no llegaría al Nuevo Mundo sino hasta el arribo de los colonizadores europeos. Se dice que en 1542, 21 años después de la caída de Tenochtitlán en 1521, se produjo la primera cerveza americana a cargo de Alfonso de Herrera, no el actor, quien tenía la autorización del rey Carlos V, no el chocolate. Déjenme terminar esta parte de la cerveza compartiéndoles el origen de su nombre. A pesar de que en italiano la cerveza sea birra, en inglés beer y en alemán Bier, que a su vez se desprenden de la palabra en latín vivere, o sea beber, en español se decidió por usar cerveza. ¿Por qué? Una versión es porque la diosa romana de la agricultura, cosechas y fecundidad se llama Ceres. La palabra cereal de hecho proviene del vocablo cerealis, o sea algo perteneciente a la diosa Ceres. A su vez, cerveza puede provenir de la expresión
seres vis, fuerza de seres. En español se le dice cerveza, en portugués cerveja, en catalán cerveza, escrita con S, y en gallego cerveja, escrita con X. Otra teoría es que la palabra cerveza proviene del latín cervecia, que a su vez venía del gaélico usado por los celtas y que significaba cereal. Y la última teoría es que proviene del término francés medieval cervoise. Siguiente fermentado de nuestra lista, uno bien mexicanote, el pulque. Se dice que el pulque es la bebida de los dioses. Puede ser puro o curado y también se hace de distintos sabores. El pulque, también llamado tlachicotón u octli, es una bebida proveniente del maguey. Su proceso es más rústico que aquel del mezcal y tequila. Originalmente el proceso constaba de primero dejar el maguey florear, un tallo largo y grueso con pétalos rojos o blancos. El corazón del maguey y el tallo se cortaban y se dejaba un hueco en donde se acumulaba la savia que iba a la flor o el tallo. Esta savia, que es un líquido transparente y dulce, se le llama aguamiel. Pues esta aguamiel se dejaba fermentar y en este proceso adquiría una consistencia espesa y blanca que sería el pulque. Esta bebida fermentada es de origen prehispánico y existen ilustraciones o relieves tallados en piedra que datan del año 200 después de Cristo, en donde muestran a la población bebiendo pulque. Pero a pesar de esto, no se tiene un lugar de origen exacto. Existen mitos que cuentan que el pulque se descubrió por los toltecas. Existe otra leyenda en donde un tlacuache, animal precioso, se lo regaló a los hombres. E inclusive otra leyenda en donde la diosa Mayahuel le enseñó a una joven llamada Xochitl a elaborarlo. Ahorita les cuento de esta diosa. El pulque en su entonces fue una bebida reservada para las clases altas de la sociedad azteca, tan así que se usaba durante las prácticas religiosas, ya que era visto como el conducto de los tlatoanis, los líderes, y los sacerdotes para comulgar con los dioses. El pulque hasta tenía una diosa, Mayahuel, quien, cuenta la leyenda, tuvo un amorío con Quetzalcóatl y por ello fue castigada por su abuela con la muerte. So radical. De sus huesos, los cuales fueron enterrados por el mismo dios serpiente emplumada, nació el primer maguey. Con la llegada de los españoles, el pulque fue satanizado por causar embriaguez y alterar los estados de la conciencia. ¿Oílos? Porque obviamente la mayoría de los españoles que llegaron eran súper propios, libres de pecado y no bebían ni fornicaban con el primer par de piernas que se les cruzaran. En fin, el pulque, por culpa de estos hombres, fue marginado poco a poco y siguió existiendo, pero a la sombra de otros licores y continuó siendo consumido por las clases bajas, principalmente aquellas del campo. Así es como se le comenzó a categorizar como una bebida chafita, mentalidad colonizadora a fin de cuentas. La palabra pulque se dice que proviene a partir de una corrupción española del término náhuatl octli poliuqui, que significa licor descompuesto o podrido. Pero esta historia pulquera sí tiene un final feliz, hijita. Se ha tardado, pero ahí va, encaminándose de nuevo a tomar el lugar que merece entre la población mexicana. El pulque, gracias a ferias y eventos populares, ha ido recuperando la popularidad y el terreno que una vez perdió. Al igual que el mezcal, el pulque fue rescatado de las sombras y la marginalización y se le está regresando el valor que merece como una bebida tradicional mexicana. Esto fue El origen de los alcoholes parte 1, primera parte de una serie de episodios en donde estaré compartiendo las raíces de las bebidas que consumimos hoy en día y a todas horas. Yo soy Catalina Natasha y me encantaría escuchar y leer sus comentarios en el Instagram del programa @catalinanatasha.presenta. Que tengan un gran día. Espero uno acompañado con juguito de cebada, juguito de uva o juguito de maguey. Y más si está bien frío. Deli. Nos escuchamos a la próxima. Bye.